¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estamos otra vez muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes un tema que es muy importante, que es el amor. Nosotros estamos haciendo estos mensajes que apuntan a tener una enseñanza programada, una enseñanza que nos abra el entendimiento en algunas cuestiones que son importantes en nuestra vida cristiana. Yo creo que tenemos que entender que somos discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo tenemos que aprender a ser verdaderos seguidores. Eso es ser discípulo de Cristo, ser un seguidor. Cuando el Señor llamaba a la gente, Él le decía: ven y sígueme. Hay cosas que no se pueden enseñar en un día, tampoco en una semana, y hay cosas que se aprenden a lo largo del tiempo. Y eso es la razón por la cual el Señor, en contadas ocasiones, les decía a los que luego iban a ser sus discípulos: vení y seguidme. Creo que eso es lo que nosotros somos cuando decimos que somos discípulos de Cristo. Realmente somos seguidores de Él. Y estamos hablando de un tema muy importante, que es el tema del amor. El tema del amor. Yo les contaba el testimonio de lo que a mí Dios me había hablado hace algunos años atrás con respecto al amor y con respecto a la consagración. El Señor me dijo: está muy bien que nos apartemos de los pecados y que le prediquemos a la gente y que compartamos la palabra y que vayamos a la iglesia, pero no amar también es pecado. Que nosotros no amemos a Dios, que no amemos a la gente, aun que no amemos lo que hagamos para Dios, realmente nos puede ser contado como pecado. Nosotros tenemos en la Biblia un pasaje completo que se dedica a la cuestión del amor, que ustedes saben que está en el libro de Corintios, un pasaje muy conocido que luego nosotros lo vamos a leer. Vamos a leer algunas cosas de ese, no lo vamos a leer entero, sino que vamos a leer algunas cosas. Quiero recordar que en la introducción, la semana pasada, estuvimos hablando de cosas que son muy importantes. Lo primero que puedo recordar de lo que hablamos la semana pasada es que nosotros debemos entender que la fuente del amor es Dios. La fuente del amor es Cristo. Que en realidad nosotros somos formados y aprendemos y somos discípulos de Dios, pero la sustancia del amor es Él, es Dios mismo. Y cuando Cristo viene a morar a nuestro corazón, nosotros recibimos esa sustancia del amor, pero tenemos que tener la capacidad de comunicar ese amor. Eso no es tan sencillo, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje o de esta serie de mensajes. Después pudimos ir a Apocalipsis capítulo 2 y darnos cuenta que Dios le decía a la iglesia de Éfeso que Él estaba muy contento y muy feliz con algunas cuestiones del trabajo que la iglesia hacía con respecto a Dios, pero que Dios tenía la preocupación o que interpelaba a la iglesia para que la iglesia volviera al primer amor. Yo creo que Dios, a través de ese pasaje de Apocalipsis, nos enseña a nosotros a que constantemente estemos revisando nuestra vida para ver de estar sencillamente en el primer amor. Después pudimos definir lo que era el primer amor. A veces uno cuando escucha determinados mensajes con respecto al primer amor, es una terminología, en primer lugar, un poco genérica, y a veces lo que nos pasa también es que cada uno interpreta desde su perspectiva qué significaba
el primer amor. Y realmente la Biblia se aprende y se entiende cuando nosotros realmente tenemos revelación de parte de Dios. Es decir, cuando Dios nos ilumina, nos da el sentido y nos muestra específicamente de lo que Él estaba hablando. Y nosotros tratamos de este pasaje de Apocalipsis 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, tratamos de poder interpretar en forma adecuada lo que Dios estaba pidiendo con respecto al primer amor a la iglesia. Y dijimos esto, dijimos que el primer amor es el mejor amor. Y el mejor amor es aquel amor que pone a Dios en primer lugar. Ese es el primer amor. Ese es el mejor amor. Es el amor en donde nosotros, ponemos en todas las cosas primero a Dios. Es decir, hay momentos que nosotros vamos a querer hacer determinadas cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo, Dios, nos va a impedir o nos va a guiar o nos va a hablar por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de algún hermano, de que no vamos a tener que hacer determinadas cosas que nosotros queremos hacer. Y va a haber otros momentos donde Dios nos va a llamar a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Qué bárbaro, ¿no? A veces nosotros como hombres, como mujeres, como seres humanos que somos, siempre pensamos que tenemos que obrar y que tenemos que hacer. Es el momento donde Dios nos pide que sencillamente nosotros estemos quietos. Y ahí estamos manifestando la obediencia y estamos manifestando el amor verdadero a Dios. Cuando aprendemos a escucharlo y le damos a Dios la prioridad en nuestra vida. Es decir, tengo ganas de hacer algo, pero sé que Dios no se agrada, o sencillamente Dios me está pidiendo que no lo haga, y como yo lo amo a Dios, no lo hago. En el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando Dios se dirige a la iglesia de Éfeso, fíjense que Él presenta un montón de actividades y de cosas que la iglesia hacía muy bien. Pero sin embargo, Dios le decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, era una falta muy grave. Era tan grave como para llegar a decirle, yo voy a quitar, si no te arrepientes, tu candelero de su lugar. Y esto nosotros debemos prestar mucha atención. Cada vez que Dios nos habla, nosotros debemos prestar muchísima atención y debemos entender que en nuestro ministerio, en la vida de iglesia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, el primer lugar siempre lo debe tener Dios. Y una de las formas que nosotros tenemos de poner a Dios en primer lugar es estar en comunión con Él. Siempre debemos estar en comunión con Él. Debemos orar cuando nos levantamos, debemos orar cuando nos vamos a dormir, debemos poder orar durante el día. Tenemos que tratar de estar en contacto con Dios de alguna manera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todos los días de nuestra vida. Es una persona que realmente camina bajo la comunión de Dios. Podemos recordar la vida de Enoc, que dice que Enoc pasito a pasito caminó con Dios durante 300 años, dice la Biblia, que caminó Enoc con Dios hasta que llegó un momento que él estaba tan preparado que fue arrebatado por Dios. Ahí estaba Enoc viviendo para Dios pasito a pasito todos los días de su vida. Y hay otros momentos donde sencillamente nosotros hay cosas que no las queremos hacer, sin embargo Dios, por medio del amor que pone en nuestros corazones, vamos a ser motivados a accionar en fe por ese amor que Dios pone en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando le tenemos que predicar a alguien, o cuando tenemos que apoyar a algún hermano o no dejarlo solo porque está pasando un tiempo de dificultad. Quizás nosotros queremos esparcirnos o queremos tener un tiempo para
para nosotros mismos, sin embargo ahí va a estar Dios tocándonos nuestro corazón para que nosotros podamos ir a visitar a alguien, podamos orar por alguien, podamos llamarlos por teléfono. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana, debemos aprender a vivir por el testimonio que Dios pone interno en nuestro corazón. Así que bueno, estuvimos viendo un poquito el tema del volver al primer amor, o que el primer amor tenía que ver con darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Qué maravilloso es esto. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con respecto al lugar que ocupa el amor de Dios, o qué lugar ocupa el amor de Dios en nuestro corazón. Esto es muy importante. ¿Qué lugar ocupa el amor en el plan de Dios? Nosotros tenemos un versículo en Corintios 13 que dice que si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Y esto es muy importante. Es muy importante porque lo que nos tiene que movilizar es la sustancia del amor de Dios. Nosotros podríamos decir de alguna manera, no importa lo que hagamos, sino que lo importante es por qué lo hagamos. Eso es muy importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es decir, a Dios no únicamente le interesa que lo obedezcamos, sino realmente por qué nosotros lo obedecemos. Si lo obedecemos porque lo amamos, o lo obedecemos sencillamente porque tenemos cierto, podemos poner este ejemplo, ¿no? Que lo obedecemos porque tenemos temor al castigo, ¿no? Y realmente eso es muy importante. Hay un versículo de la Biblia que nos enseña que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahí aparece otra vez el amor. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que estar plagada de amor, porque Dios es amor. Ahora, el amor tiene que ser bien entendido y bien comprendido. No es el amor humano, ni siquiera el amor teológico que nosotros decimos entender. Esto es muy importante. Voy a repetirlo. No es el amor teológico que nosotros decimos entender. Para obrar en el amor de Dios necesitamos la revelación del amor. Y no únicamente necesitamos la revelación del amor, sino que necesitamos obrar en Dios. Obrar en el Espíritu. La única forma que tengo de obrar en el amor es ser movilizado por Dios. Si yo hago una obra sin ser movilizado por Dios, no tengo la sustancia de Dios. No tengo la capacidad transformadora de Dios. Si yo trato de, por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Ananías y Zafira. Ellos no fueron movilizados por el amor. ¿Por qué fueron movilizados? Por el ego del hombre. Fueron movilizados por su propio ego. ¿Y qué hicieron? Hicieron una obra que parecía espiritual, pero que no era espiritual. Para cualquiera de nosotros, o cualquiera de los hombres, lo que hizo Ananías y Zafira era digno de ser loado, era digno de ser reconocido, era digno de ser eran personas dignas de ser felicitadas. La verdad, un ejemplo. Pero para los hombres de Dios que tienen espíritu y que saben oler lo que proviene y lo que no proviene de Dios, y pueden leer las intenciones del corazón, porque los hombres de Dios, los hombres del Espíritu, pueden leer las intenciones del corazón. Para esos hombres y para Dios mismo, no importa lo que hagamos, sino por qué lo hacemos. Y una buena acción
una buena acción, que en realidad era una mala acción, fue determinante sobre la vida de Ananías y Zafira para ser personas reprobadas. Así que es muy importante que nosotros en lo que hacemos tengamos la motivación correcta. Es decir, en nuestra vida cristiana, el que vive es Cristo que debe fluir en nosotros y no somos nosotros, sino que, como dije recién, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y esto es lo que marca la diferencia. Esto es realmente lo que marca, lo que va a llegar al corazón de la gente. No lo que yo diga, no lo que diga Miguel Asade, no lo que yo quiera hacer para Dios, sino lo que Dios pueda hacer por medio mío. Y en la medida que yo esté entregado, en la medida que yo tenga comunión con Él, en la medida que haya cruz en mi vida, en la medida que yo me entregue, entonces Él va a poder fluir en mi vida, Él va a poder ser en mí, y verdaderamente lo que hagamos va a producir el efecto que Dios quiere que produzca. Escuche, muchas veces Dios nos manda a hacer determinadas cuestiones, pero para hacerlo necesitamos que Dios nos asista. Voy a poner otro ejemplo. Uno puede decir, vamos a tomar el sermón del monte. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Ahora, si yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, voy a fallar. Porque no está en mí el poder cumplir con los mandamientos de Dios, sino que esa es la razón por la cual Cristo se dispensó en nosotros para hacer lo que nosotros no podíamos hacer en la carne. Ahora, mucha gente entiende esto en forma superficial y se apresura en creer que porque entiende lo que Dios dice en el Sermón del Monte lo puede practicar. Y terminamos haciendo una obra del judaísmo moderno evangélico, que es querer hacer lo que Dios ya nos dijo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y a pesar de que somos congregantes y a pesar de que vamos a la iglesia, muchas veces no hemos aprendido a operar en el principio de que debe ser Cristo en nosotros el que funciona, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y esto pasa con respecto al amor, porque la Biblia nos enseña los requisitos y requerimientos del amor, pero necesitamos la suministración del Espíritu Santo para poder vivir en esos principios. Ahora bien, quiero leerles algo que escribí. Y voy a tratar de que este día este mensaje sea más corto que el otro, si puedo. Dice así esto. En una primera etapa de nuestra vida cristiana nos concentramos en los aspectos negativos. Es decir, que nos ocupamos más en lo que no hay que hacer, que en lo que verdaderamente hay que hacer. Luego, a medida que avanzamos, empezamos a ver los aspectos positivos de nuestra labor, es decir, en lo que hay que hacer más allá de lo que no hay que hacer. O sea, lo que quiero decir acá es que muchas veces nosotros sabemos que no debemos robar, sabemos que no debemos matar, sabemos que no debemos maldecir al prójimo. Vamos a bajar el nivel del pecado, porque si no siempre vamos a pensar que solamente el que mata está pecando y solamente el que se emborracha. Por ejemplo, no debemos desearle el mal a una persona. No debemos ser envidiosos. No debemos codiciar ni el auto, no debemos codiciar ni la casa. No debemos ser codiciosos. No debemos tener rencor en nuestro corazón. Son todas cosas que no debemos hacer. Entonces, cuando nos queremos consagrar a Dios, solemos ocuparnos o preocuparnos por las cosas que no hay que hacer. Y nos empezamos a olvidar que hay un montón de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, amar. Por eso, si nosotros pudiéramos eliminar de nuestra vida todo lo que no hay que hacer,
todavía nos faltaría hacer algo mucho más importante, que eso que es amar como Dios ama. Amar como Dios ama. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor. Hay quien predica a Cristo por amor, hay quien predica a Cristo por envidia y por contienda. Por envidia y por contienda. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Ahora, si bien los que predicaban a Cristo por contienda, o los que predicaban a Cristo por amor, hacían que el nombre de Cristo sea anunciado, y en eso se gozaba el apóstol Pablo, porque claro, siempre es preferible que una persona que pudiera estar haciendo algo bien pecaminoso, siempre es preferible que predique a Cristo aunque lo haga mal, a que esté haciendo algo que verdaderamente desagrade a Dios. Ahora, las personas que predican por contención, hoy hay un montón de predicadores, y hay un montón de palabras, y hay un montón de enseñanzas, en internet sobre todo, que son prédicas y enseñanzas contenciosas. Es decir, alguien quiere decir algo que considera adecuado, o que a su parecer, o que su corazón le dice que es así, y sencillamente, como tenemos las redes sociales, que es un medio de comunicación que antes nosotros, los ciudadanos comunes, no teníamos, y que hoy verdaderamente tenemos a nuestra disposición, entonces eso nos hace pensar que podemos decir lo que queremos decir, y que cualquier revelación que nosotros hemos recibido, la hemos recibido de Dios, y es digna de ser merecedora de ser escuchada, es digna o merecedora de ser escuchada. Y esto no es así. Nosotros no podemos decir todo lo que creemos saber y que queremos decir si no estamos realmente homologados por Dios y homologados por el Espíritu Santo. Hay un montón de personas, sobre todo en internet, que no están homologadas por Dios y que no pueden estar diciendo lo que están diciendo, o que muchas veces dicen cosas que no son las adecuadas o que no son las que enseña el Espíritu Santo. Sin embargo, el nombre de Cristo es anunciado. Pero, como veníamos diciendo, no hay recompensa en esta obra, porque no es una obra motivada, o una obra que provenga de Dios, o una obra que provenga de un buen corazón. Y sobre todo cuando hablamos con respecto al amor. Yo no sé por qué, pero tenemos la tendencia de pensar que realmente nosotros sí amamos como Dios nos ha llamado a amar. Entonces, por ahí una persona que pone una palabra que Dios le ha dado, una palabra que viene por profecía de Dios, una palabra que viene por el Espíritu, y pone una palabra, a veces esa palabra es un poco cortante, entonces muchas veces los hermanos dicen: no, pero hay que amar, o no, el predicador o el pastor no tiene amor. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. Entonces nosotros debemos entender y debemos tener cuidado
Porque muchas veces asumimos que nosotros, porque hemos sentido el amor de Dios en alguna vez, o porque conocemos algo del amor de Dios, o porque hemos escuchado un montón de mensajes sobre el amor de Dios, creemos que estamos en el amor. Y una de las características más importantes del amor es que el amor hace que nosotros nos amemos menos a nosotros y amemos más a Dios. El amor hace que nosotros nos amemos menos a nosotros y amemos más al prójimo. Ahora escuche una cosa. Cuando nosotros entendemos que debemos amar más al prójimo, nosotros debemos saber cómo amarlo más. No únicamente debo saber que tengo que amar más a mi prójimo, sino que debo saber cómo amarlo más. Cómo amarlo de la manera adecuada. Cómo amarlo de la manera de Dios. Porque solamente cuando amamos de la manera que Dios ama, estaremos haciendo hacia nuestro prójimo lo que Dios nos ha reclamado para hacer. Y esto es muy importante. Así que nosotros vemos que Filipenses 1, 15, 18, grábelo por favor, entiéndalo, habla de los que predican a Cristo por vanagloria y por contienda, y de los que predican a Cristo de buena voluntad por amor. Usted elige en qué grupo de personas quiere estar. Los que son contenciosos y vanagloriosos y predican a Dios para ser vistos, para prevalecer en su opinión, para contender sobre determinadas cuestiones teológicas, para hacer ver que son más espirituales, o realmente es de aquello que predica porque hay un amor que lo motiva en su corazón, porque usted está preocupado por las almas que se pierden, y usted está preocupado por las almas que en la iglesia todavía no han entendido de verdad el Evangelio de Jesucristo. Usted sabe, yo le voy a contar una inferencia ministerial mía. Mi carga, lo que a mí me pesa en el corazón, y por eso siempre digo que soy maestro, a mí me gusta mucho enseñar, es que la gente aprenda como tiene que aprender. Le voy a decir algo para que usted, le voy a dejar un regalito en el mensaje. Todo ministerio, vamos a ponerle, yo soy pastor, todo ministerio, por ejemplo el pastoral, viene con un perfilamiento que también tiene que ver con otro ministerio. Hay pastores que son pastores pero tienen un perfil evangelístico. Hay otros pastores que tienen un perfil de maestro de enseñanza. Hay otros pastores que vienen más con un perfil, uno podría decir, un perfil un poquito más apostólico, ¿no? Siempre están pensando en lo global, están pensando en abrir obras, están pensando en salir de acá, en salir de allá. Bueno, son perfiles ministeriales. No se manifiesta únicamente un ministerio en nuestra vida. Un ministerio es el principal, el rasgo principal, pero también hay otros ministerios anexos a ese ministerio que le dan un perfilamiento a la cosa. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar y tengo carga en mi corazón porque la gente aprenda como tiene que aprender, porque la gente se consagra a Dios. No únicamente venga a la iglesia y se bautice, no únicamente venga para recibir a Cristo y listo, y nos vamos al cielo y gloria a Dios, aleluya. No únicamente venga los domingos o cuando tiene que venir para participar de la reunión del partimiento del pan, lo que nosotros llamamos Santa Cena, sino que realmente la gente en la iglesia sea discipulada a la imagen de Cristo. Y lo explico por qué. Porque la respuesta de Dios, o el nivel de la estatura, el modelo al cual el Hijo de Dios tiene que llevar, es a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Esto podríamos hablar un día de la imagen de Dios. Así que nosotros vemos acá que
hay gente que predica por amor y hay gente que predica por vanagloria. Los que predican por amor ciertamente tendrán una recompensa espiritual. Y lo que lo hacen por vanagloria no van a recibir ninguna recompensa. Es más, creo que como dice 1 Corintios capítulo 3, muchos de ellos van a sufrir pérdidas en el día del juicio porque edificaron sobre heno, madera y hojarasca. Vamos a seguir un poquito más. La preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Dice así, 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe. Vamos a verlo. Voy a cambiar la versión. Esta es una hermosa versión que es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y es para mí una hermosa versión. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 1 al 3. Dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. No sería nada. Y mire esto que es tremendo. Vamos a leer, el versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y esto yo lo quiero explicar muy bien, o voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Nosotros sabemos que no somos salvos por obra, lo sabemos, lo hemos entendido cuando realmente hemos recibido el Evangelio. Muchos han estado en religiones muertas y cuando han venido a Cristo han recibido una nueva vida y han conocido a Dios íntimamente. Se han dado cuenta que esto no es una religión más, sino que la vida del Evangelio es una vida que tiene sustancia. Sin embargo, nosotros, como hombres que somos, nos cuesta mucho entender cómo debemos obrar en Dios. Y la realidad que muchas veces empezamos a hacer hincapié en las obras, ya no las obras quizás de la ley como las conocíamos, pero sí las obras evangélicas. Entonces intentamos hacer, intentamos amar, intentamos predicar, pero cuando nos queremos dar cuenta, nos hemos alejado de la motivación correcta. Nos hemos alejado del sentido del Espíritu, que no es el sacrificio para ser reconocido. Porque no únicamente nosotros festejamos la obra de las personas, sino que muchas veces también nosotros festejamos el sacrificio que se hace para obtener determinadas cosas. Y nosotros debemos entender que nuestra vida sacrificial debe estar basada en el amor y no tener una vida sacrificada para anhelar una posición, para anhelar un reconocimiento, para anhelar que los hombres nos admiren, sino que sencillamente la motivación correcta para nuestro servicio y para nuestra vida es el amor. Ahora,
para poder cumplir con 1 Corintios 13, necesitamos a Dios. Nosotros podemos entender por esta prédica o por 1 Corintios 13 que Dios desea que nosotros vivamos una vida llena de amor. Eso lo entendemos, acá lo entendemos, pero necesitamos implorar a Dios para poder amar, como dice 1 Corintios 13. Y esa es la razón por la que Cristo se hizo hombre, ascendió al cielo y descendió en Pentecostés, no únicamente para depositar poder en los discípulos, sino que para habitar en ellos y poder vivir los requisitos de la vida divina en nosotros, por nosotros. Porque es imposible para el hombre natural, aún para el hombre religioso, aún para los evangélicos, vivir esto si Dios no se manifiesta por medio nuestro. Por eso nosotros necesitamos, no únicamente en el bautismo, ir a la cruz, sino en la vida práctica. Yo necesito morir en la vida práctica para que Cristo sea el que vive por mí. Por eso lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, lo trata como un tiempo del pasado, a la misma vez del presente, porque ahora ya no vivo yo ahora, sino que vive Cristo. Y este es el versículo más predicado y el menos entendido. Es el más predicado y es el menos entendido. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vuelvo a repetir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto lo podía decir Pablo. Ahora la pregunta es, ¿lo podemos decir nosotros? ¿Realmente lo podemos decir nosotros? Por experiencia le digo que muchas veces en nuestra vida cristiana corremos a Dios a un costado, le decimos, correte Señor, esto lo hago yo, y la verdad que lo único que hacemos es tratar de vivir nosotros la vida cristiana. Y esto es un problema porque no podemos, realmente no se puede. Así que no únicamente nos apartamos del pecado, no únicamente morimos a nuestro yo, no únicamente tratamos de hacer lo que es correcto, sino que en realidad toda la obra de Dios en nosotros es Él el que la hace por nosotros. Y esto es muy difícil de aprenderlo para nuestra vida humana. Pero debemos llegar al conocimiento de esto. Porque esta es la realidad de nuestra vida cristiana. Y es la única manera que tenemos de poder vivir realmente como Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a dejar acá, porque si no se hace muy largo el video. Los espero la semana que viene. Vamos a seguir hablando sobre este asunto. Y yo creo que Dios está hablando a tu corazón. Yo creo que Dios está hablando a tu corazón. Que muchas de las cosas que se están diciendo acá está tocando tu vida. Estás siendo identificado. Te estás identificando con lo que se dice. Estás reconociendo que algo te falta. Estás reconociendo que tenés una necesidad. Y eso es muy bueno. Porque cuando uno reconoce que algo le falta, puede buscar la provisión de eso que le falta. Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.